Bueno, buenas noches a todos los que no alcanzaron a contestar, van escribiendo entonces acá por el chat de Zoom. Bueno, vamos a hablar sobre las... Doctor, buenas noches, cordial saludo. Hola Pedro, la instrucción es para todos, vayan escribiendo ahí que yo voy tomando nota, ¿vale? Vamos a hablar sobre las sociedades civiles, ¿ok? Bueno, quisiera saber si han escuchado sociedades civiles. O sea, si ustedes, digamos, ¿con qué asocian ese término? Doctor, hasta ahorita escucho ese término, doctor. Omar no ha escuchado, o sea que el resto sí han escuchado sobre la sociedad civil. No, realmente no. No, profe. Pues Tampoco. uno lo asocia, yo tampoco, la verdad. uno lo asocia a todos los contratos o a todas las sociedades que se hacen, pero no específicamente civiles como para tener una, digamos, una división, no. Doctor, yo tengo entendido que eso es un contrato que es de dos o más personas y que las personas se ven obligadas a poner dinero, ¿sí? O bienes, o industria. Doctor, yo entiendo que son sociedades que dentro de su objeto social no tienen actividades mercantiles, pero no tengo muy claro más allá de eso. ¿Qué más? No son como los clubes, De pronto. ese tipo de entidades. Como sin ánimo de lucro, de pronto, profe, como bien Los general, bien sindicatos. común, no sé. Exacto. Bueno, veo que tienen ¿No? bastantes nociones, sí. Efectivamente, las sociedades civiles son aquellas como ustedes lo mencionaron y mirando el artículo 98 del Código de Comercio, donde dos o más personas se asocian, pero aquí, a diferencia de las sociedades comerciales, no van a perseguir una utilidad. O sea, aquí se van a reunir, se van a asociar con otros fines. ¿Han escuchado el término filantrópico? No, Sí, señor. Sí. no, yo no. Sí, señor. Los que lo han escuchado, Claro ¿con que qué sí. lo asocian? Con esas personas que les gusta donar sin esperar a ninguna retribución, como lo hace el Jeff Bezos, como lo hace el de Microsoft, toda esa gente que está donando dinero a diferentes causas sin esperar absolutamente nada a cambio, sino el bienestar de esa comunidad. Muy bien, ¿qué más? Básicamente, doctor, es la ayuda que hacen algunas personas de manera gratuita por el simple hecho de querer la humanidad, de buscar lo mejor para los demás. Doctora, hay Así es. fundaciones que se dedican a estar pendiente de temas a nivel de la naturaleza que pase en determinados países y estas personas se movilizan hasta allá con toda la logística para prestar apoyo a todos los damnificados. Bueno, tú te refieres más a Greenpeace, ¿sí? Sí, señor. Sí, sí, señor. Ok, ¿qué otro ejemplo aparte de Greenpeace? La Cruz Roja, la Defensa Civil. Ajá. ¿Cuál más? Los clubes deportivos, el Boca Juniors, no sé, el Barcelona. Pero bueno, digamos que hay como una clasificación. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que muchas de las sociedades
que se clasifican como sociedades civiles. Rodríguez, no te escuché, pero ya vi que escribiste, tranquilo. Las sociedades civiles no podríamos, digamos, meter todas en una misma bolsa, ¿sí? Como que todas son iguales o persiguen la misma finalidad, así como nosotros hacemos con las sociedades comerciales, que todas las sociedades comerciales, aun cuando hay 6 tipos de sociedades, todas tienen la misma finalidad. ¿Cuál es la finalidad? Se asociaron, hicieron unos aportes para hacer unas actividades y que esas actividades le generen una retribución, unas utilidades en general, ¿cierto? Para todas las sociedades comerciales. Pero resulta que para las sociedades civiles no podríamos incluirlas todas dentro de la misma situación. Tendríamos que hacer distinciones. Permítame un segundo. Bueno, entonces podríamos decir que en esas sociedades civiles habrían unas sociedades que persiguen, digamos, realizar unas actividades y que esas actividades vayan en beneficio, digamos, de ciertas causas, ¿ok? Y dentro de esas actividades que van en razón de esas ciertas causas, las cuales siempre consideramos como causas nobles, como que con un ámbito de mucha actividad o de mucha ayuda social, podríamos hablar ahí de esas entidades sin ánimo de lucro, como las fundaciones, podríamos meter ahí las ONGs. En ese rango podríamos decir que esas entidades sin ánimo de lucro o ESAL no van a perseguir un lucro, no van a perseguir ejercer unas actividades que les dé una rentabilidad o les genere unas utilidades para que luego se la repartan entre quienes conformaron esa entidad sin ánimo de lucro, porque si no terminaría siendo entonces una sociedad comercial, una sociedad mercantil. Ahora, el hecho de que se generen unos ingresos, o sea, que perciban unos ingresos, no significa que vaya a haber utilidades. Porque para desarrollar esa actividad o esa proyección social, necesitan o requieren de unos ingresos. Pero esos ingresos no son facturados. O sea, reciben aportes como donaciones. Ustedes recordarán Teletón. No sé si se acuerdan, me imagino que Pedro y Claudia sí se acordarán que hace unos años, hace mucho tiempo, el 7 de diciembre empezaba la Teletón y duraban 2 días con todos los personajes de los canales de televisión. En ese momento, Gómez también, primero que se acuerdan. Y el día de las velitas, entonces Yo ellos también me acuerdo. Todavía. no, ya No, son varios años, creo que Estaba Pacheco.
ya no lo hacen porque ya se perdió mucho La de... cifra grande de lo que iban recaudando. Ajá. Sí, pero la doctora Y- Silvia, yo no creo. La doctora Silvia es jovencita. No, 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 no. Sumando ahí, Yo, salía la... dice el doctor, la doctora Claudia, Clasifica ahí. ¿cómo que no? No, María. no. Parece 25. Yo me acuerdo cuando los canales solo eran 2 y en uno y en los 2 daba la Teletón. Por eso. Y eran el fin de semana. Perdón, el 7 y el 8. Exacto, sí, ni el doctor Gómez tampoco no. Sí, esa época será, digamos que esa fue como la entidad que más sin ánimo de lucro. ¿Qué más se conoce en relación con... Eso y el banquete del millón nos trasnochaba. Bueno, pero lo que iba era que esa actividad que hacían a través de estos medios como la televisión, tenían una causa, ¿sí? O sea, ayudar a esas personas en condición de discapacidad. Pero eso para poner un ejemplo, pero hay muchísimas. La de Shakira, la de la Fundación de los Pies Descalzos, que está dedicada digamos, a crear colegios en zonas muy pobres para que puedan acceder entonces los niños de esas localidades a unas clases, ¿sí? O que puedan tener un acceso mejor a la educación o unas mejoras en el sistema educativo. Pero esas sociedades civiles, a lo que voy es que no persiguen una utilidad. O sea, si hay unos ingresos a través de donaciones, porque finalmente la actividad de ellos es recibir donaciones para apoyar esas causas. Como en el caso de Teletón, por ejemplo, era recibir las donaciones de las empresas y de las personas naturales que hacían sus aportes a estas personas en condición de discapacidad para facilitarles un poco la vida. Por ejemplo, facilitándole operaciones, ¿sí? Ayudándoles con los temas de operaciones o de rehabilitaciones o esta parte de ortopedia. Y así muchas de estas entidades sin ánimo de lucro. Entonces, una cosa es que tengan unos ingresos, que perciban unos ingresos, y otra cosa es que se generen unas utilidades a partir de los ingresos. Las donaciones que se reciben, se entrega un certificado de donación, por decirlo de alguna forma, como una constancia de quien está recibiendo la donación que entrega, donde se certifica que tal persona realizó tal donación a la Fundación X. Y eso puede utilizarse tributariamente para descontar de la renta. Pero eso no es que descuenta el 100%. Hay unos topes, ya se fueron poniendo unos topes para que no se dieran las empresas en que aportaban 100 pesos y los 100 pesos los deducían de la renta. Hay unos porcentajes, no tengo ahorita precisión de cuánto quedó el porcentaje, pero no todo lo que puedan ellos regalar lo descuentan de renta, ¿ok? Así que esas donaciones que hacen
a veces uno escuchaba, o obviamente uno escuchaba que la hacían y esa al final no era tan regalado porque lo descontaban de los impuestos. Entonces, eso es una verdad a medias porque se descuenta, pero solo una parte, no la totalidad. No puede la totalidad. Pero hay otro tipo de sociedades civiles. Ya va, Carlos. Hay otro tipo de sociedades civiles que aún cuando no tienen una finalidad de lucro o de realizar una actividad que le genere unas utilidades, sí están dedicadas como, digamos, a una situación diferente. Como que no necesariamente va a ser algo de proyección social, de ayudar a la gente, algo filantrópico, sino algo destinado, digamos, como a un grupo de personas, entre ellos mismos, que podríamos hablar acá de las corporaciones, los clubes sociales, donde no tienen la calidad de sociedades comerciales, y entonces estos clubes sociales pues van a generar un beneficio para sus asociados. Después hablaremos de las cooperativas. Las cooperativas, eso es harina de otro costal, ¿ok? Corporaciones, entonces, como ustedes mencionaban algunos clubes de fútbol que mencionaban, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la, digamos, como la dinámica ahí en este tipo de clubes o de corporaciones? Que no hay el interés de generar una utilidad, pero sí realizar unas actividades que generen entre esos asociados, un bienestar, ¿ok? Pero igual siguen siendo sociedades civiles. Dime, Carlos. Profe, con el tema que tocaba de las donaciones, yo me acuerdo que alguna vez una persona me dijo que él no donaba las vueltas en el éxito porque dijo que las grandes empresas, esas donaciones pequeñas que uno regala, ellos la cogen y hacen una donación para reducir impuestos, que era pues, Eso es la cierto. técnica de las grandes empresas. Eso es cierto y yo también lo hago. Yo no regalo el cambio porque resulta que ellos ganan indulgencias con camándulas ajenas, porque entonces recibe el supermercado de cadena, recibe la platica de los compradores, esas pequeñas donaciones, y luego van y hacen tal aporte y queda que es la fundación tal. Por ejemplo, podríamos decirlo con nombre propio, los supermercados Éxito, por ejemplo, que dicen, señor Díaz, le quedaron 17 pesos de cambio, desea donarlos a la causa tal, entonces, para obligarlo. Y la mayoría de los supermercados, de las grandes cadenas, adoptaron ya desde hace mucho tiempo, una práctica, y es que cuando uno va a comprar un producto, el producto no tiene precio redondo, precio cerrado. Por ejemplo, si yo le digo, señor Zárate, allá en Bicirepuestos, ¿cuánto vale una llanta de una bicicleta? Zárate, ¿cuánto vale una llanta? Hello. Creo que tienen problemas de conectividad, doctor. Bueno, entonces digamos Doctor, que una llanta aproximadamente tiene un costo de, bueno, ¿de qué tipo de llanta? De bicicleta. Tenemos bicicletas, motocicletas, carros. Zárate vende de bicicleta solamente. Ah, ok, si es de bicicleta aproximadamente está en 50.000 pesos. Entonces, digamos que allá en el establecimiento de comercio del señor Zárate, la llanta tiene un precio cerrado, 50.000. Pero uno va y busca la misma llanta en un almacén de estos de cadena, digamos que vendieran el mismo producto, y va a decir que la misma llanta vale 49.990 pesos. No sé si ustedes se han dado cuenta de eso. Que la mayoría de los productos, la gran mayoría, casi ninguno tiene precio cerrado. Todos termina en un número que no es el 0. Entonces, o termina en 20, 80, cosas así.
que cuando uno fuera a pagar, entonces el cajero no tiene para darle el vuelto a uno, porque ya no circulan las monedas de a 20, ni de a 10, ni de a 5, ni de a $1. Entonces, creo yo, percibo yo, que es como una táctica para obligar a estos comerciantes de estas grandes cadenas a que la gente realice donaciones sin querer queriendo. Porque entonces le va a decir, pasó uno con la libra de azúcar, y la libra de azúcar entonces vale 4.537 y paga con billete de 5.000. Le van a devolver 450 pesos. Le van a quedar debiendo 17 pesos. Porque no tienen monedas de a 10, ni de a 5, ni de a 1. Entonces le van a decir, señor Romero, ¿usted desea donar esos 17 pesos? Entonces, como el señor Romero es muy buena gente, dice, sí, yo los dono. No sé si ustedes han analizado ese tipo de cosas. Entonces, imagínense donde todo el mundo, todo el que comprara le dijera, no, yo no voy a hacer la donación. Hay mucha gente que termina haciendo la donación porque no tienen el cambio para devolvérselo. Y hay unas instrucciones por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio que el establecimiento tiene que tener para dar el cambio. Para dar el cambio exacto. ¿Qué significa? Que no pueden poner ese tipo de precio. Pero yo todavía no he visto la primera empresa sancionada, el primer comerciante sancionado por este tipo de cosas. Pero imagínense que el cajero, todo el mundo le diga ese día que no va a hacer la donación. Entonces, como el señor Romero no quiso donar los 17 pesos, el cajero le va a tener que devolver 50. O sea, ya el cajero ya quedó descuadrado con 33 pesos. Y si el otro cliente no le hace la donación, no va a poder cuadrarle la caja. O sea que va a quedar debiendo el cajero. Sí pillan, sí analizan. Ese tipo de cosas la han implementado. Entonces terminan obligando muchas veces a que se haga la donación. Pero esa donación termina siendo utilizada en beneficio de la fundación de ese establecimiento de comercio. El problema no es que utilicen o que le destinen a la fundación, que en Almacén Éxito le destinen esa plática a la causa tal de la Fundación Éxito, porque bueno, es una fundación. Pero cuando la Fundación Éxito va y realiza el aporte fue de la Fundación Éxito. No dicen, este aporte se debe a todas esas personas que realizaron sus donaciones, Eso normalmente no lo dicen. Normalmente no lo dicen. Entonces, ellos reciben, las entidades sin ánimo de lucro van a recibir aportes, van a recibir donaciones, y al final de su ejercicio, porque igualito tienen que hacer una reunión anualmente, como las sociedades comerciales, pero acá no vamos a hablar de socios, porque acá ellos no tienen la calidad de socios. Entonces, esas personas que están dentro de esa junta son las que se van a reunir para tomar las decisiones. Yo no estoy en contra de las fundaciones, ni de las entidades sin ánimo de lucro, ni nada de eso. Y ustedes habrán visto que las ONGs participan activamente en política. O sea, pareciera que las ONGs estuvieran dedicadas exclusivamente al activismo político. Con la razón que fuera, de la tendencia política que ustedes quieran. Y han entrado en, digamos, como en una situación que no está bien, porque no están siendo vistas como unas entidades que buscan ayudar a ciertas causas. Lo que se hacen es alinear con ciertas tendencias, de la que sean, ya ustedes sabrán cuáles, con ciertas tendencias para generar sus propios intereses políticos. Profe,
Digamos que ahí yo estoy de acuerdo en que muchas lo hacen, pero digamos otras no. Yo soy miembro de una ONG que se llama Eduxi, que tenemos un programa para prevenir conductas de riesgo en jóvenes vulnerables. Entonces, ¿qué hacemos? Yo pienso que cuando uno se mete en este rollo de ser filántropo, deben hacer como del corazón. Entonces, nosotros, hay unas donaciones que vienen de Suiza, con la Iglesia de Suiza, y ahorita ya la ONG está verificada por la ONU, por ejemplo. Pero una de las cosas de las que está prohibida, pero es que eso se encarga el líder desde un momento y como las cabezas de no mezclar ni política ni religión en el tema, porque sí llegó un momento de la vida en que cierto movimiento político cristiano se nos trató como de meter ahí y realmente ya empieza a perder el sentido. Y en ese momento nos dimos cuenta que algo estaba pasando y resulta que X político, entonces, ay, sí, muy chévere la labor que ustedes hacen, entonces venga que yo les voy a colaborar para un diciembre con X juguetes y le vamos a dar comida a los niños y no sé qué, pero eso tenía un costo y ese costo era, entre comillas, la foto del político, pues obviamente metido entre una cosa que él no estaba haciendo para ganar. Entonces, yo pienso que la ONG depende si puede subsistir con sus recursos o si saca ese político, pero sí hay mucha gente que se abriga en eso. Y yo creo que uno sí tiene que tener claro que si yo voy a ayudar no es solamente ir, sino que también de mi bolsillo debe salir algo y si no, no me puedo meter. Pero sí sucede mucho que los políticos usan, especialmente en época electoral, la ayuda, entre comillas, pero que realmente se convierte en su fondo político más grande. Y entonces, pues todo el mundo súper agradecido porque el político tan querido. Sí, claro. Pero hay una como por ejemplo Amnistía Internacional y esas son ONG, pero tienen una inclinada, o sea, es muy marcada la inclinación política de ese tipo de ONGs y a esas son las que me refiero, que ahí hacen que las ONGs o ese tipo de ONGs vayan perdiendo, digamos, como su razón de ser, como su filosofía. Correcto. Entonces, estas situaciones hacen que se genere también como un rechazo. Otra situación que se presenta también con las entidades sin ánimo de lucro es que, digamos, el doctor Romero dice, bueno, yo como que conozco unas personas por allá en Francia que pueden realizarme unos aportes, otras en Estados Unidos y tal, entonces yo voy a poner aquí que voy a ayudar a los niños de X barrio, de X localidad de Bogotá o X municipio, porque son niños que no tienen, que son de escasos recursos y que necesitan tal cosa y tal. Y utiliza eso como para generar, digamos, la situación de que la gente colabore, de que tenga esa posibilidad de realizar la donación, cualquiera que sea la causa que ustedes quieran. Entonces el doctor Pedro dice, bueno, yo aquí voy a recibir unos ingresos y aquí yo me voy a hacer una buena plática. Ahí es donde terminan fallando, porque no está mal, o sea, nadie va a decir que está mal, que si la idea del doctor Pedro Romero, el doctor Pedro Romero administre la fundación, la ONG, la entidad que está creando la corporación. Está en todo su derecho a hacerlo. Pero una cosa es que como directivo tenga un ingreso, o sea, tenga un salario, y otra cosa es que las donaciones se terminen convirtiendo en plática de bolsillo del doctor Pedro, que eso venía pasando mucho. Y digo que venía pasando porque creo que con los controles que últimamente ha impuesto la DIAN, esa parte ya como que se ha ido controlando un poco. Entonces, la cuestión o no está mal o no es un reproche que si el doctor Romero crea una ONG o una fundación, pueda presidirla y que esa fundación va a necesitar unos ingresos para su sostenimiento, para la labor que realiza. Y dentro de esa labor, entonces se paguen unos sueldos y entre esos sueldos esté el del doctor Pedro Romero. Ahora, si el sueldo que se va a poner el doctor Pedro Romero es de 60 millones de pesos mensuales, bueno, ya eso es otra cuestión, ¿no? Pero una cosa es
crear una fundación y colocarse uno como una persona que va a ejercer una labor y que tiene derecho a un salario, y otra cosa es que la utilice el nombre de la fundación para recibir los recursos y luego se termine desviando como si fuese al bolsillo de entonces del quien fue el de la idea o el gestor de esa ONG o de esa fundación. Dime, Wilfredo. Doctor, buenas. ¿Qué órganos de control le hacen vigilancia a estas fundaciones? ¿O quién le puede exigir una rendición de cuentas a estas fundaciones? Hace rato hablaba una compañera con el tema de que estas fundaciones muchas veces reciben donaciones del exterior y sucedió en la pandemia. Recibieron muchos mercados para la gente más vulnerable, gente que no podía tener sus alimentos o su canasta nutricional en casa, y ellos sacaban pecho. O sea, daban un mercado y inmediatamente se tomaban la selfie donde salía el cliente y dándole el mercadito a la gente más vulnerable, y efectivamente, posteriormente, ya están haciendo campaña, ya están con los hilos en las vísperas electorales. Entonces, ¿quiénes hacen control y vigilancia a esta gente? ¿O quién les puede... Digamos que hay dos situaciones que hay que ver como un antes y un después. Hasta el 2005, las alcaldías llevaban el registro de las entidades sin ánimo de lucro, que se conocen como ESAL, fundaciones, ONGs, tal. Pero a partir del año 2005, esa función se le delegó a las cámaras de comercio. Entonces, las cámaras de comercio llevan este registro de las entidades sin ánimo de lucro. Si hoy, por ejemplo, el doctor Zárate quiere crear una fundación, pongamos que quiera llamarla la fundación para ayudar a la población más vulnerable de Soacha, por poner un ejemplo, o de los niños más vulnerables en Soacha. Ese documento donde se constituye, que por cierto es muy similar al documento de constitución de una sociedad comercial, y aquí no vamos a hablar de porcentaje, ni en el documento de constitución no vamos a hablar de porcentaje, ni vamos a hablar de socio, vamos a hablar de asociado, y vamos a hablar de unos aportes. Y esos aportes es lo que va a crearle el capital a esa sociedad civil. Ese documento igualito hay que llevarlo a la Cámara de Comercio de Bogotá para que quede en ese registro de las entidades sin ánimo de lucro. Y va a aparecer que la fundación tal, para demostrar que existe, tiene que sacar el certificado de existencia y representación legal que pide la Cámara de Comercio. Doctor, igual, por ejemplo, la inspección y vigilancia de SAL de la Secretaría Jurídica Distrital, ellos nos exigen anualmente igual enviar copia de la contabilidad, y pues se hace una declaración, el representante hace su declaración ante la DIAN y todo el cuento. Y por ejemplo, en el caso de nosotros que recibimos dinero internacionales, ellos también nos hacen un control. O sea, eso no es que ellos mandan la plata y se olvidan de todo. Hay varios controles. Se tiene que llevar una contabilidad pues común y silvestre como en cualquier empresa, y se tiene que tener soportes de todo. Nosotros tenemos un salario mensual de 1.000 pesos. Obviamente que es representativo porque ninguno recibimos los 1.000 pesos. Pero a eso me refiero yo, que a veces cuando se pierde un poco el sentido de si usted va a crear una ONG para ayudar, pues si usted piensa ganar con eso, pues el primero que está mal es usted, mejor monte una sociedad. No, pero es que no está mal de ponerse unos sueldos, porque al final si la persona se dedica a esa actividad, es entendible que tiene que tener un ingreso. O sea, no cuando se dedican solo a eso, sí. O sea, no va a vivir del aire, ¿sí me entiende? Esa parte yo no la veo mal. Sí, cuando se dedican solo a esto. Por ejemplo, nosotros no. Nosotros cada uno tiene su trabajo y a su vez esto lo hacemos es por amor a la patria, literal. Entonces, digamos, en ese caso, pues sí. Pero si uno se dedica solo a eso, pues sí, un salario, pero que fuera pues justo. Pero es que a veces contratan una cantidad de gente
Sí, una cantidad de gente que no, y finalmente usted va a ver y resulta que ninguno hace nada y se comieron toda la plata. Y cuando eso sucede, pues a la causa social finalmente no le va a quedar nada, porque todo se le fue en salarios, entonces se vuelve casi que una sociedad con nombre de fundación. Exacto, entonces hay varios controles. ¿Qué controles? Hay unos controles que ejerce la DIAN sobre los ingresos, sobre las declaraciones de renta y ese tipo de cosas. Y hay otros controles que se ejerce dependiendo el sector o área a que se dedique esa. Por ejemplo, si dicen que van a cuidar el medio ambiente o que van a velar por los parques, por la protección de los parques de Bogotá y tal, estarían, además de esas que ya hemos mencionado, sometidos a vigilancia y control de la respectiva Secretaría de Ambiente. Entonces la Secretaría de Ambiente puede decirle, señores, fundación tal, permítanos tales y tales documentos. Y ellos verificar que efectivamente estén cumpliendo con lo que dijeron en el papel. O sea, la cuestión no está en, de pronto, cuando hago la comparación o pongo el ejemplo, tomando como el nombre de Pedro Romero, que sabe que lo estoy solamente poniendo de ejemplo, de querer generar un ingreso o una actividad no está mal siempre que haya un equilibrio. Y el equilibrio es si la persona lo está haciendo para dedicarse a esa actividad exclusivamente, ok. Está en todo el derecho de generar unos salarios. Asimismo, pagarle al personal que va a trabajar tiempo completo. Y otra cosa es que de pronto necesiten que vayan personas, digamos, como en la defensa civil, que sé que lo hacen, que van y lo hacen por amor al arte, de manera filantrópica, de ir y realizar su aporte de tiempo en colaborando en la causa, sin esperar que le paguen por el tiempo que vaya y colabore en esa causa, ¿sí? Pero no necesariamente se va a crear con esa finalidad de que a todos los que vengan a aportar a la causa, a la fundación, va a ser al gratín. No necesariamente. Porque entendemos que habrán unos gastos de administración y de planta física como tal, de unos, para el mantenimiento como tal de las instalaciones que se van a requerir tener un personal de tiempo completo ahí. Entonces, eso es lo que de pronto hay que rescatar de la figura. La figura no es mal, la figura no está mal. Ha habido abusos como los que se han mencionado, pero lo menciono como para que haya claridad de que si la persona se va a dedicar a ejercer una actividad donde genere unas utilidades o espere unas utilidades, la figura no va a ser o no debe ser una entidad sin ánimo de lucro. La figura debe ser entonces una sociedad mercantil, porque para eso son las sociedades mercantiles, para generar unas utilidades a partir de unos ingresos. No generar unas utilidades o esperar unas utilidades a partir de unas donaciones. Acá en las ESAL. Porque las ESAL tienen contabilidad, pero contablemente no van a llamarse utilidades, se van a hablar de excedentes, pero esa no es la finalidad, porque en la contabilidad de una ESAL, si entraron 1,000 pesos durante el año, se debieron haber gastado los mismos 1,000 pesos. No es que entraron 1,000 y entonces nos gastamos 700 y quedaron 300 para repartirnos entre los que estamos manejando la fundación, no. Porque ahí están pensando con una mentalidad empresarial, con una mentalidad de una sociedad comercial. Para eso se constituye como una sociedad comercial. Dime, Díaz. Profe, una pregunta, ya que toca el tema, por ejemplo, si yo organizo una sociedad que tenga fin comercial, ¿puedo recibir donaciones como sociedad? De poder puedes, ¿sí? De poder puedes. No habría, digamos, con eso ningún inconveniente, pero las sociedades normalmente
tienen su ingreso a partir de la facturación. ¿Y cuándo facturan? Cuando desarrollaron la actividad de su objeto social. Sí, no, sino que pues ahí viendo una posible idea de negocios, entonces pues quería ver si no era ilegal pues yo sé que no es común porque no lo he escuchado, pero pues quería saber si hay algún impedimento. Gracias. No, legalmente no hay. Benítez iba a decir algo, que había levantado la mano hace un rato. Buenas noches, Doc. Sí, tengo un datico acá con referencia a una fundación. Sería bueno de pronto, pues no sé si de pronto me pase ahí demás, pero poderla buscar ahí en el RUP, que es una fundación, se llama Fundación Siglo XXI. Esta fundación actualmente tiene un convenio con las multinacionales o las empresas que se encuentran aquí dentro de la región. Y pues, bueno, la verdad es que está sobrefacturando y digamos que la razón social de ellos está fuera de la realidad con la cual se formó en su momento. Pues ya digamos que lo que están haciendo es política. En las pasadas elecciones, la persona que representa esa fundación montó candidato político y ya pues no solamente con el hecho de querer meterse en la política, también está, digamos que apoderándose de muchas propiedades, de muchas cosas, porque pues es una persona que es un sacerdote, para completar, profe. Es un sacerdote y pues nosotros como sociedad o como pues personas representativas del municipio creímos de que esta fundación, pues al ser representada por un sacerdote, iba a tener como una transparencia, pues, algo transparente y que realmente iba a lograrse su objetivo, pero pues lo que vemos es que es una persona que a través de la fundación ha logrado acaparar cualquier cantidad de cosas y pues no solamente cosas para beneficiarse de él, sino pues también para meterse en el ámbito político montando candidato. Eso quiere decir que todas las cosas que tiene, pues no realmente debería ser como el control que se le hacen, por ejemplo, el tema de los mercados que entrega la administración municipal. La alcaldía tiene que pasar un informe con cada una de las fotos de los mercados que entrega, pero esta señor de la fundación, digamos, tiene que entregar 5.000 mercados y realmente toma una foto por ahí para unas 800 o máximo 1.000 y los otros 4.000 nunca responde porque pues como son una fundación no responde. En cambio la administración municipal sí le toca responder realmente por cada mercado que entrega. Es con fotos, con evidencias y mostrando cada una de las cosas que compró, qué valores presenta para la entrega de los mercados, cosa que no se le hace a esta fundación. Está ahorita metida con temas de mercados, está también entregando propiedades, está haciendo, bueno, digamos que está buscando la manera de lavar la plata que tienen que generar las empresas, las multinacionales, por medio del tema de la inversión social. A ver, lo que pasa es que ahí de pronto pueden haber varias cosas. Uno es, las fundaciones o estas entidades sin ánimo de lucro son netamente de carácter privado, ¿sí? Son civiles, entonces es diferente a una organización o a una entidad del gobierno que sí hay una veeduría ciudadana, aparte de los controles que ejercen las IAS, como la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía, etcétera, todas las entidades terminadas en IA. ¿Por qué? Porque como son dineros públicos, de recursos públicos, entonces la Contraloría tiene que velar por el uso correcto de esos dineros públicos. La Procuraduría por la actuación correcta de las personas que están ejerciendo esa función pública. Y la Fiscalía, por ejemplo, perseguir acusando a las personas ante el juez de los que cometan los delitos. Entonces, lo hacen desde una proyección constitucional y legal que tienen porque son recursos públicos. Pero acá no es público, acá esto es privado. El hecho de que se hable de una causa social no lo lleva al ámbito de que sea público. Porque es que puse el ejemplo, el primer ejemplo que puse, Greenpeace. Greenpeace es una organización netamente privada. No tiene recursos de ningún gobierno, de ninguna autoridad gubernamental de ningún país. Pero ellos en materia ambiental ellos tienen, digamos, un buen nombre. O sea, tienen un reconocimiento por la labor que han hecho en muchos sitios del mundo
frente a la protección del medio ambiente. O sea, ese tipo de cosas se genera desde ese espacio. Ahora, Benítez habla de otra cosa que en el mundo se llama la responsabilidad social empresarial. O sea, que las empresas en el desarrollo de su objeto social, de su actividad, tengan una responsabilidad social con el entorno que los rodea. No solamente con el medio ambiente, es decir, de evitar o de tratar de evitar contaminar el ambiente, tratar de evitar, por ejemplo, que se sigan utilizando productos que sean biodegradables o que vayan a generar un mayor impacto ambiental, ese tipo de cosas. Pero también hay una responsabilidad social empresarial frente a esas comunidades aledañas. O sea, el impacto de cómo se beneficia esa comunidad por el simple hecho de que esa empresa esté desarrollando ahí en ese territorio una actividad mercantil. Como por ejemplo, allá en La Guajira con la Drummond, en el Cerrejón. O así en diferentes sitios como los que tiene Ecopetrol en el Llano, por ejemplo. Y así en diferentes sitios del país. Ecopetrol es una empresa y como empresa se regula por el derecho privado. No importa que el capital sea de mayoría pública. Ecopetrol se va a regir como una empresa privada por las reglas de derecho privado, igual que Satena. Que Satena es una empresa pública del Ministerio de Defensa, pero se rige como una empresa de aviación comercial, como si fuese una empresa privada. ¿Sí? Hay muchas empresas que son de recursos públicos, pero se rigen por estas reglas de derecho privado. Entonces, esa responsabilidad social que tiene la empresa con su entorno le hace que tenga que hacer unos aportes, unos beneficios a esas comunidades. Eso es algo que ha estado en boga en los últimos años y ha ido poco a poco creciendo en cuanto a esa responsabilidad que tengan las empresas. Ahora, cuando me refiero a empresas, me refiero a empresas, a grandes empresas que tienen una gran infraestructura, que tienen, digamos, o generan muchos puestos de trabajo y que de pronto puedan tener diferentes sedes y estar en diferentes territorios y ayudar a esas comunidades o a esos territorios donde están. Pero si es una empresa muy pequeña, como la del doctor Zárate, pues el doctor Zárate en la medida de sus posibilidades va a tener una responsabilidad social empresarial ahí con los de la cuadra, ¿cierto? No se va a decir que con todo el municipio, ¿no? Pero por lo menos con los de la cuadra, ¿sí? Así según el tamaño de esa empresa, pues así se esperará que también colabore más con su entorno. Pero retomando el tema de las entidades sin ánimo de lucro, quería saber si hay alguna pregunta, aporte o comentario. Voy a volver a revisar hoy cómo vamos con los documentos de constitución, con los estatutos. Sobre eso también le quería preguntar algo. ¿Toca registrarla en la Cámara de Comercio, hacer todo el proceso o solamente nos vamos a quedar con el formato como tal? ¿Usted lo va a revisar o usted va a hacer la verificación de que quede registrado? ¿Tú me estás hablando del ejercicio que estamos haciendo en clase? Sí, no, ya del ejercicio como tal, ya final. O sea, ¿lo tenemos que registrar o solamente va a quedar ahí como tal, digamos que el formato, la parte inicial? No vas a ir a la cámara, porque si vas a la cámara a registrarla, se van a constituir en una empresa de verdad. Esa sería el ideal para quienes quieran hacerlo, ¿sí? Pero esa parte yo no la estoy calificando ni la estoy poniendo en clase. Simplemente que ustedes sepan cómo se diligencian los formularios,
que ustedes sepan cómo se elaboran los estatutos, que ahora voy a revisar, y que ustedes sepan qué pasos hay que hacer. Ok, sí, lo que pasa es que le había escuchado que, no sé, alguien había preguntado en estos días que tenía pues el registro ya de alguna empresa que en caso, y usted le alcanzó a decir, bueno, yo voy a revisar si realmente se constituyó o no se constituyó. Ah, pero Entonces, era digamos, porque ya estaba registrada. ok. Y acá la idea era que ustedes hicieran todo, no de algo que existiera, sino de ceros. Ok, listo. Profe, pero sí dijiste que hay que consultar en el RUES que no exista Sí, la empresa en pero sí. lo que yo no estoy, lo que de pronto le aclaró a Benítez es, yo no estoy diciendo que vayan después a la Cámara a llevar esos estatutos y formularios y todo a registrarla. Eso no, porque ahí ya sería constituir una empresa, pero sí que tengan el conocimiento de cómo elaborar esos estatutos, de cómo diligenciar los formularios, que vamos a trabajarlos esta semana, y mañana tenemos el taller de cómo se hace el pre-RUC. Entonces, para que puedan ustedes tener el conocimiento y después cuando les pregunten, ustedes puedan decir, bueno, yo le ayudo a constituir la sociedad y les cobren. Sí, hagan una función ya como casi abogados. Es decir, listo, yo le elaboro los estatutos, tal, le ayudo con el diligenciamiento de los formatos y le hago todos los trámites y puedan cobrar por esa gestión. ¿Sí? Pero aquí el ejercicio de la clase va a ser todo menos ir a la cámara. O sea, como si ya, todo como si ya quedara listo para ir para la cámara a registrar, ¿ok? Pero lo ideal sería muy bueno eso, ¿no? Que la empresa que empezáramos aquí, pues la hiciéramos realidad. De pronto, pues dejarla ahí. A mí me parecería chévere que ese proyecto lo pudiéramos sacar más adelante. Doctor, pero digamos, el taller es para mañana. El taller es mañana. Estaba programado para hoy, lo vamos a dejar para mañana, pero en el taller lo que vamos a hacer es que aquí en línea vamos a generar el pre-RUC y vamos a alcanzar a mirar cómo diligenciar los formularios. Ok, doctor, muy amable. ¿Preguntas, dudas? Profe, excelentes estos aportes y lo que dice Claudita. Estas clases de sociedades y en la forma en que se crea una sociedad y los beneficios y todo lo que compete a esto sí nos abre muchas expectativas positivas para empezar a proyectarnos en el tema de crear una sociedad para el fin de negocio y en fin lo que tiene que ver con el tema mercantil. Gracias, doctor. Espero no haberle quitado las intenciones si alguno quería, no para la clase, sino a futuro, constituir una fundación, una ONG. Espero no haberle quitado la idea, no haberle truncado esos sueños, pero sí de pronto que puedan tener claridad sobre que la finalidad de estas entidades sin ánimo de lucro no es realizar una actividad mercantil. ¿Ok? Bien, Dot, una pregunta referente con el tema del RUP. Yo sí, la verdad, hoy vamos a hacer eso, pero entonces más bien lo dejo, lo espero un poquitico para hacer, digamos, todo el procedimiento para el registro de ¿Te refieres al registro único de proponentes? Sí, de proponentes, sí, digamos que... Eso no vamos a verlo, porque eso es simplemente diligenciar un formulario en la Cámara y aportar una cantidad de documentación contable y pagar una plata, pero eso no lo vamos a ver acá. Ok, listo, muchas gracias. Lo que voy a ver es, lo que vamos a mirar es el RUES, el que se verifica a ver si el nombre está registrado. Porque cuando tú me hablas del registro único de proponentes, es porque la sociedad ya existe, ya está funcionando. Lo único que va a hacer es meterse en ese registro único de proponentes para cumplir con un requisito cuando vaya a postularse dentro de una licitación pública, de una entidad pública.
Para eso es que De existe acuerdo, el registro único de proponentes. Profe, yo fui a la Cámara de Comercio y reclamé el formulario, pero tú decías que daban 3, me dieron un formulario. Solo el Bueno, de son Rubén, 3 una hojitas. hoja larga. Sí, una hoja larga que dice formulario del Registro Único Empresarial y Social RUES. Y me Ajá. dieron otra que es tamaño carta que dice localización de usuarios. Ajá. Y ya. Te falta uno que se llama registro con otras entidades, que también es una hoja tamaño carta, y el de inscripción de libros, que también es una hoja tamaño carta. El Pero más ¿será que grande lo es el puedo? RUES. Sí, el grande que tiene papel químico que dijiste que hay que ponerle algo para que no pase. Pero entonces esos 2 los puedo descargar. Sí, sí, claro. A lo que me Ah, refería era que fuera mejor no me lo leo. en físico ese largo, el del RUES, pues para Sí, que el fuera largo. un poquito más grande la letra. Sí, 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 sí. Profe, ¿cómo se llaman los otros 2? Qué pena, los descargo. Registro con otras entidades Ujú. y el otro se llama inscripción de libros. Ah, bueno. Listo, gracias, profe. Ok. ¿Alguien más fue a la cámara a buscar los formularios? Sí, señor, yo Sí, fui. profe, yo también fui, ya los tengo, físicos. Ok. Bueno, a ver, ¿quién? Entonces entiendo que no hay más preguntas sobre las entidades sin ánimo de lucro, ¿ok? Profe, la pregunta que le quiero hacer no es con respecto a lo de las sociedades, sino es la siguiente. El tema del trabajo yo ya lo tengo ya casi terminado. La pregunta es, yo tengo que escanear toda esa cantidad de formularios y los anexo a la otra información para mandar el trabajo, ¿cierto? Sí, claro. Listo, ok, eso era todo, gracias. Claro, y los formularios deben venir diligenciados, ¿no? Bueno, a ver, ¿quién me comparte aquí en la pantalla? ¿Quién me comparte sus estatutos? Me imagino que a estas alturas ya los tienen bastante avanzados. Bueno, ya que no hay voluntarios, entonces yo voy a ir designando aquí voluntarios. A ver, Jesús Gómez. Doctor, buenas noches. Qué pena, no he podido avanzar todavía en el trabajo. Estoy ahí pendiente O sea que porque todavía no has tengo, arrancado. no, Grave. estaba mirando esta semana, a ver, el fin de semana si lo podía terminar porque estaba fuera de la ciudad en unas comisiones, entonces del trabajo no pude adelantarlo por ahora. Silvia. Supongo que si ya fuiste a la cámara ya tienes algo, un borrador de los Sí, estatutos. claro, sí. Yo que día te lo compartí, me lo corregiste sobre los estatutos. Nosotros somos la primera sociedad, que es sociedad colectiva, para el viernes. Entonces sí, claro, tú me lo revisaste,
la semana pasada con Claudia. Sí, de pronto es porque como eso es para la otra semana. Bueno, ya ahí te veo un Nosotros error. empezamos la exposición el viernes. Ya ahí te veo un error. Ese soy yo, doctor. Ángela María Padrón. Ah, ya. Bueno, sí. Dígame, doctor. Bájalo, baja un poquito. Ahí no dice cláusula No, primera. sí, no. Ay, perdón, un segundo que es que tengo esto enredado. Ahí, donde es que le está poniendo cláusula primera y entonces dice artículo primero, artículo segundo. Ahí en vez de cláusula primera, sería más como título primero, por decir un ejemplo. Ok. No cláusula, sino título. Ujú. ¿Qué te quedaría título primero? Quítale el A y Ah, ponle la sí, O. señor. Gracias, hombre. Maestro Omar. O sea que la cláusula no existe en los estatutos, doctor. No, vamos a hablar de artículos. Profe, hay uno que tenía capítulos. ¿No? O capítulo. Así O como la capítulo. Lo que Constitución. pasa es que ahí colocarlo como cláusula es lo que después puede generar confusión. Así, artículo o capítulo. Profe, pero puede ir Título sin o también capítulo. solo artículos. Exacto, puede ir solo artículos sin los capítulos. O sea, si son 20 artículos, no tiene que separarse por capítulos, ¿cierto? Sí, no Porque es los capítulos. necesario. Exacto, sí. Solo que, ¿cuál va a ser la diferencia? Espera, no lo bajes tanto. Súbelo un poquito, padrón. Perfecto. O sea, devuélvelo un poquito. Ahí. Entonces, si ustedes miran, aquí está hablando del nombre, especie, domicilio, objeto y duración. Entonces, al hablar de que en esa sección se van a tocar esos temas, cuando coloca entonces artículo primero, ya no es necesario que diga razón social o nombre, tal, porque ya puso el título arriba, ¿sí? Artículo 2, el objeto social. Pero si no lo van a colocar así, entonces si va a ser de chorro, por decirlo, los artículos, artículo primero, entonces sí tocaría colocar artículo primero, razón social. Artículo segundo, entonces razón social, como un subtítulo, ¿sí? En negrilla. Y luego, la sociedad girará bajo la razón social tal. Artículo segundo. Y entonces ahí el subtítulo, objeto social, en negrilla. Luego, la sociedad tendrá como objeto social las siguientes actividades. Y la numeración de esa Ese actividad. me parece como mejor. Ese es más chévere cuando el artículo dice de qué se va a tratar. Yo Sí. creo. Sí. Sí, porque Cualquiera ya, de las dos formas es válido, ¿sí? pero es como de más fácil lectura para otra persona. Da más claridad al objeto, Angelita, da más claridad. O puedes combinar ambos. Dejar los títulos así y colocar el artículo 1, razón social, como un subtítulo. Artículo 2, subtítulo, objeto social. Aquí en el objeto sería bueno que cada actividad de esas las enumere. Ok. Porque es que cuando vas a diligenciar, ¿Enumeradas o con viñeta? cuando nombre no, razón social. Cuando vas a diligenciar el formulario del RUBES, hay que colocarle el código SIU. Sí. El código SIU es la clasificación internacional industrial uniforme. Sí, señor.
es una numeración que hay para las actividades. Entonces es mucho más fácil que si tú le pones actividades y luego las vas como, las vas identificando o las vas numerando, es más fácil posteriormente cuando tú vas a diligenciar el formulario del RUES. Entonces, bueno, la actividad que yo coloqué como el 1 sería el código tal. Entonces, si habla, por ejemplo, de asesoría jurídica, las asesorías jurídicas en el código SIU está identificada con el número 6910. Será 2 puntos. Y acá sí le bajo la primero. Acá sería segundo. Es que ambas, la que pusiste como 1 y 2, podrían quedar en una sola. ¿En una sola? En una. Ok. Entonces ahí sí sería primero y asistencia profesional. Aquí. Entonces esto sería 2. Generar actividades. ¿Enuncian con números o con viñetas, doctor? No, número para que puedas identificarlo más fácil. Ok. Angelita, ¿tú hiciste el cuadro que nos explicó el profe o todavía no? No, todavía no, Berlita. Ok, ¿y eso va a dónde, profe? ¿Va como en la parte de socios? O sea, Sí, primero donde es como la dice- razón social, el objeto y... entonces como la segunda cláusula viene Eso va en siendo... el capítulo segundo, ¿no? Artículo 4. Ok. Pues así la tengo yo, no sé. Yo la tengo así, en los cuadritos, la ficha. Se me no. No. Ahí en la 3, ¿cuál serían ese tipo de servicios? Hay tributarios. Porque el servicio así solo queda como muy general. Tributarios. Es que esto es hasta ahora un comienzo. No es que vaya muy adelantado. Peritaje en casos. Ok, dale, sigue bajando los otros artículos. Ok. Ahí es en la cláusula de socios. Entonces ahí iría el cuadrito, me imagino, ¿no? Entonces en ese artículo tercero, pues puede colocarle ahí el subtítulo. Angelita, ¿y tú? Duración. Duración, ¿no es cierto? Ajá. ¿Y tu empresa se dedica a temas de abogados y de salud? No, ahí de todo como en botica. Como en botica, como más como hacia lo laboral. Ok, sí, listo. El siguiente artículo, entonces, bueno, sería el capital de la sociedad. Entonces aquí, título primero.
Acá sería entonces título segundo, doctor, no cláusula. Exacto. Sí, Angelita, deben llevar secuencia y son títulos, títulos. Y si son títulos, títulos. Son títulos, sí, señora. Y manzana. A ver, bájalo un poquito donde dice artículo 5º. Gracias, Caro. Ahí en el artículo 5º sería donde va el cuadrito del nombre de cada socio, de cuánto aportó, cuánto vale, cuánto es el valor nominal de la participación de la parte de interés y qué porcentaje tiene, si está representado por esa misma persona. Ahí en el artículo 5. Ahí va también el capital pagado, ¿verdad, doctor? Depende, porque va a hablar de capital autorizado, suscrito y pagado en las sociedades anónimas, la SAS y la encomendita por acciones. Pero en las otras, o sea, en las colectivas, que esta es una colectiva, en la limitada y en la encomendita simple, simplemente habla de capital. Se entiende que ese capital se suscribió y se pagó. Ahí en los órganos son junta de socios. El primero. Que ese es el máximo, ¿cierto, profe? Lo que vimos ayer. Ajá. Lo del parcial. Sí, así es. En la A, ahí donde dice la A. Sí, señor. Junta de socios. ¿Tu sociedad de qué clase es, Angelita? Colectiva, Platita. Ay, ahora no. Ay, esto se traba. Cansado mi computador. Creo que tú dijiste que la colectiva se puede hacer con el mismo formato de estatutos de la SAS. ¿Algo así? Doctor. Dime. Sí, así. Que la SAS y la colectiva digamos, se asemejan en ciertas cosas. Bueno, no es que se asemejen mucho, pero la estructura es la misma de los estatutos para todas las sociedades. Digo que no se van a asemejar mucho porque pues el capital es diferente sobre el tipo de responsabilidad. En la SAS vamos a hablar sobre la negociación de las acciones,
en los tipos de acciones que puedan emitir y ese tipo de cosas. Entonces ahí sí es bastante diferente. Queda varía, doctor, en el capital autorizado, en el suscrito y en el pagado, ¿no? No en todas está. No. Como lo dije ahorita, Zárate. El capital autorizado, suscrito y pagado solo es para la sociedad en comandita por acciones, no anónima y SAS. ¿Cuál tienes tú? Anónima. En la tuya sí va eso. La anónima, doctor. Ah, ok, listo, perfecto, doctor. Gracias. Listo, bájala un poquito más. En la octava ya sabes que no es asamblea general, sino junta. Listo. Bueno, entonces nos vemos mañana. Gracias, doctor. Para que mañana, Listo, profe. para que mañana entonces aprendamos a hacer el pre-RUC y a diligenciar los formularios de la Cámara de Comercio. Sería Listo. bueno Gracias, que tengan, profe. sería bueno que tengan cada uno el formulario, por lo menos el del RUES, que es el más largo. El más largo. Listo. Sí, señor. Bueno, nos vemos. Feliz noche. Mañana. Ok, Gracias, profe, que descanse.